Cuernos rojos. Mi especialidad era capturar momentos únicos de animales en su hábitat natural. He tenido la suerte de colaborar en algunas ocasiones con National Geographic y Animal Planet. Tenía el objetivo de fotografiar a un ciervo muy raro con cuernos de color rojo. Según mis investigaciones, este ciervo vivía en una sierra controlada por una organización criminal. Sabía que para entrar allí necesitaba su permiso, así que me armé de valor y me acerqué a hablar con ellos. Cuando llegué al lugar, un hombre armado me recibió. Le expliqué mi propósito, y como era de esperarse, su respuesta inicial fue negativa. Me apuntó con su arma y me dijo que me fuera. Yo no me di por vencido. Le pregunté si alguien había mencionado haber visto a un animal con cuernos rojos en la zona. El hombre se mostró interesado y bajó un poco su arma. Me permitió seguir hablando. Le expliqué que, según mis estudios, en ese territorio debía haber al menos un espécimen de un ciervo muy particular, cuyos cuernos eran de color rojo. Me dijo que había escuchado rumores sobre una criatura con cuernos rojos, pero que la gente la describía como algo más parecido al diablo que a un ciervo. Le aclaré que esa era una reacción común porque nadie espera ver a un ciervo con cuernos rojos y ojos brillantes. Le mostré mi identificación y le conté sobre mi trabajo. Le aseguré que solo quería una fotografía. No planeaba grabar nada ni revelar la ubicación exacta del animal. Solo una foto y nada más. Después de considerarlo por un momento, aceptó. Nos pusimos de acuerdo para que uno de sus hombres me recogiera al día siguiente en el hotel donde me estaba quedando. Ellos me llevarían al lugar donde podría buscar al ciervo de cuernos rojos. También me advirtió que habría áreas a las que no podría acercarme bajo ninguna circunstancia, y que si me movía en una dirección equivocada y me acercaba demasiado a alguna zona prohibida, sus hombres me dispararían sin dudarlo. Acepté sus condiciones. Al día siguiente, una camioneta que claramente había sido usada para actividades ilegales llegó a recogerme. Era temprano en la mañana, como a las 8. La camioneta era vieja y estaba sucia. Los hombres que me recogieron eran serios y llevaban armas. No hablaron mucho durante el viaje, solo me dijeron que me mantuviera callado y que no hiciera preguntas. Viajamos durante varias horas, pasamos por varios pueblos pequeños y caminos de tierra. A las 5 de la tarde llegamos a la sierra. Nos detuvimos en un campamento que servía como una especie de frontera. Me dijeron que más allá de ese punto, el terreno era muy difícil y ningún vehículo que no estuviera adaptado podría seguir avanzando. En el campamento me revisaron minuciosamente. Me quitaron el celular y me dijeron que me lo devolverían cuando terminara. Me explicaron que necesitaban asegurarse de que no pudiera comunicarme con nadie. Luego me llevaron hasta un vehículo todoterreno. Era grande y robusto, diseñado para terrenos difíciles. Uno de los hombres, el que tenía las llaves del vehículo, me preguntó si estaba seguro de lo que estaba a punto de hacer. Le respondí que sí, que solo quería tomarle una foto al ciervo y que no tenía ninguna otra intención. Él me miró con desconfianza y me dijo que no creía en el ciervo de cuernos rojos, que lo que ellos habían visto era al mismísimo diablo. Me dio las llaves y un mapa. Me dijo que me dejarían ir solo porque no creía que alguien fuera tan estúpido como para tener otras intenciones en una zona tan peligrosa. Me explicó el camino que debía seguir para llegar a la zona donde habían visto al diablo. También me señaló los márgenes que no debía cruzar, advirtiéndome que si lo hacía, sus hombres me dispararían. Le di las gracias y me subí al vehículo. Me fui. El camino era difícil y lleno de obstáculos. Rocas grandes, ramas caídas y terreno irregular hacían que el vehículo se moviera bruscamente. Conducía despacio, siguiendo las indicaciones del mapa. Sabía que tenía que tener cuidado y no perderme. Después de aproximadamente 3 horas de conducir por caminos difíciles, finalmente llegué a lo que pensé era el lugar perfecto para comenzar mi búsqueda. La vista del río colina abajo era espectacular y el claro entre los árboles parecía ideal para instalar mis cámaras y esperar al ciervo de cuernos rojos. Primero instalé mis cámaras automáticas en la zona donde detuve el vehículo.
Estas cámaras estaban programadas para tomar fotos automáticamente en cuanto detectaran movimiento. Asegurándome de que estaban bien colocadas, saqué mi altavoz Bluetooth de largo alcance, que siempre llevaba conmigo para estos casos. Aunque me habían quitado el celular, no lo necesitaba porque tenía una grabadora con los sonidos de ciervos y opción de Bluetooth para conectarla al altavoz. Con cuidado bajé la colina empinada. Me dirigí a un área abierta y agradable donde colgué el altavoz de una rama baja de un árbol. Me aseguré de que estuviera a la vista desde donde estacioné el vehículo, para poder revisarlo todo sin tener que moverme demasiado. Después regresé al vehículo para comprobar la vista desde ahí. Era perfecta, lo suficientemente abierta para que la cámara pudiera capturarlo todo. Encendí la grabadora y conecté el altavoz vía Bluetooth. Probé la llamada de un venado para asegurarme de que el sonido fuera claro y realista. La imitación de la llamada era indistinguible de un venado real, lo que me dio confianza en que podría atraer algún ciervo. Con todo listo, comencé a sentir hambre. Después de comer, me preparé para esperar. La paciencia era clave en mi trabajo. Me acomodé cerca de la cámara principal, desde donde tenía una vista clara del altavoz colgado en el árbol. Las horas pasaban lentamente. La naturaleza a mi alrededor estaba tranquila, y los únicos sonidos eran los de los animales y el viento entre los árboles. Cada tanto revisaba las otras cámaras para asegurarme de que todo funcionara bien. De repente, escuché los ecos de fuertes pasos a lo lejos. Me concentré en el sonido y vi una silueta correr entre los árboles. Parecía que algo grande se movía con rapidez. Escuché lo que sonaba como galopes a través de los árboles altos, y cuando aquello se detuvo en un claro donde no había árboles, vi claramente que era un ciervo. No era el que estaba buscando porque no tenía los cuernos rojos. Este ciervo probablemente había escuchado el sonido del altavoz y había sido atraído. De esa manera pude estar seguro de que el altavoz funcionaba correctamente. El ciervo permaneció completamente inmóvil. Levanté la cabeza por encima de un árbol caído y lo miré. Él miró en mi dirección, sin hacer un sonido, permaneciendo inmóvil durante un buen minuto, girando ocasionalmente las orejas. El ciervo continuó mirándome con una mirada fija, como si estuviera asustado, congelado por el miedo a un depredador al acecho. A los 20 segundos, el animal se dio la vuelta y se alejó corriendo, desapareciendo rápidamente entre los árboles. En cuanto el animal salió de mi vista, escuché un sonido que no era normal. Fue como un grito, aunque no exactamente. No sabría cómo explicarlo, pero lo importante es que estaba seguro de que ese sonido no lo había hecho ningún animal. Tratando de ser racional, asumí que ese ruido debía haber provenido de alguna de las actividades de la gente del cártel. Me saqué eso de la mente y decidí no pensar más en ello. Volví al vehículo y me relajé un rato. Comí un poco más y bebí agua para mantenerme hidratado. La tranquilidad, combinada con la oscuridad total de los árboles, me hizo sentir como si estuviera atrapado en un vacío que hacía que mis oídos zumbaran. Estaba solo en medio de la sierra, rodeado de silencio y sombras. Tomé mis binoculares y empecé a revisar los alrededores cercanos. Al observar con cuidado, me percaté de que había 4 trampas colocadas, seguramente por los del cártel para atrapar animales o intrusos. Seguí inspeccionando el área con atención. Me di cuenta de que debería haber una 5ª trampa. En una parte del terreno se notaba claramente que hacía poco había una trampa, pero ahora ya no estaba. Eso me pareció extraño porque las marcas en el suelo indicaban que la trampa había estado ahí hace no más de un par de horas. Yo ya llevaba más de 2 horas en el lugar, por lo tanto no era posible que un animal hubiera caído en la trampa sin que yo me hubiera dado cuenta. Supuse que, aunque no había escuchado al animal caer en la trampa, todavía debería estar atorado ahí, o al menos debería estar la trampa cerrada. Pero no había rastro ni del animal ni de la trampa. Esto me causó una gran intriga. Decidí investigar más de cerca. Bajé del vehículo y caminé hasta el lugar donde había estado la trampa. Al llegar, noté algo que parecían ser huellas en el suelo.
Sabía que no podían ser mías, ya que no había pasado por ese camino antes. Las marcas estaban muy juntas y las hendiduras en la tierra cubierta de musgo eran más grandes que las de un ciervo promedio. Me quedé congelado en estado de shock al ver las huellas. Eran profundas, lo que indicaba que el animal que las había dejado debía ser bastante pesado. La profundidad de las huellas solo podía significar que el animal había estado parado allí durante mucho tiempo. Mi duda era si había estado ahí después de caer en la trampa o antes de hacerlo. Tuve la idea de caminar en la dirección en la que apuntaban las huellas. Aunque las huellas ya no eran visibles, la dirección era clara. Seguí caminando. Mientras avanzaba, el bosque se hacía más denso y la luz del sol apenas penetraba entre las copas de los árboles. Después de caminar un rato, llegué a un claro pequeño entre los árboles. De repente, me golpeó un hedor que me revolvió el estómago. Mirando por encima de un arbusto bajo, me encontré con el cadáver de un ciervo. El olor era insoportable. Me llevé el brazo a la cara para taparme la nariz. Me acerqué con cuidado para inspeccionar más de cerca. Me di cuenta de que no se trataba de una muerte causada por un depredador hambriento. No había signos de que se hubiera comido la carne. Lo que fuera que había matado a ese ciervo, simplemente lo destrozó y dejó que su cadáver se pudriera. Incluso sus ojos habían sido arrancados de sus órbitas. Mientras observaba el cadáver, noté algo extraño. El tamaño de las patas del ciervo no correspondía con las huellas que había visto antes. Las huellas eran más grandes, lo que significaba que el animal que había dejado esas huellas no era el ciervo muerto, sino algo mucho más grande. Esto me hizo pensar que las huellas debían pertenecer al animal que había matado al ciervo. Esto tampoco tenía mucho sentido, porque el ciervo ya apestaba, lo que significaba que llevaba muerto un buen rato, y las huellas parecían recientes. Sentí una sensación extraña, como si estuviera siendo observado. Giré la cabeza lentamente, escaneando el área con la mirada. Entonces miré hacia atrás y me estremecí al ver un par de ojos colgados por su cartílago en una rama, mirándome directamente. Al menos eso resolvía el misterio sobre dónde habían terminado los ojos del ciervo. No podía imaginar qué podría haber hecho tal cosa, pero era obvio que lo hizo era algo muy peligroso. No solo para los animales, sino también para mí. Decidí que era mejor no quedarme más tiempo en ese lugar. Retrocedí con cuidado, asegurándome de no hacer ruido y de no llamar la atención de lo que pudiera estar cerca. Tenía que regresar al campamento, pero también quería tomar la fotografía del ciervo de cuernos rojos. Sabía que si no lo lograba, todo el esfuerzo habría sido en vano. Regresé al vehículo y tomé la grabadora. Modifiqué la frecuencia con la que el altavoz reproducía el llamado del ciervo y aumenté el volumen. Esperaría 2 horas como máximo. Si el ciervo no aparecía, me iría de todas maneras. Pasó 1 hora y no apareció nada. Empezaba a sentirme impaciente y un poco desanimado, pero entonces un chillido espeluznante resonó en mis oídos. Era un sonido agudo y aterrador que no había escuchado antes. Tomé mis binoculares y apunté en la dirección de donde creía que había venido el sonido. Ahí entre los árboles vi al ciervo de cuernos rojos, pero estaba muerto. Su cuerpo yacía en el suelo, inmóvil. Mi corazón se hundió pensando que había llegado demasiado tarde. Me di cuenta de que detrás del ciervo había algo más. Podía ver 2 patas que no pertenecían a un ciervo. Disminuí el zoom de los binoculares para tener una mejor vista. Lo que vi me dejó sin aliento. Había otra criatura, una figura humanoide, negra como si estuviera hecha de carbón. Su piel parecía absorber la poca luz que había. Lo único que lo distinguía de la oscuridad eran sus cuernos rojos. En ese momento, lo único que se me ocurrió hacer fue apagar el llamado de los ciervos, porque pensé que tal vez esa cosa también respondía al sonido de los ciervos. Temía que el sonido lo atrajera. Me apresuré a apagar el altavoz. Cuando regresé la vista al lugar donde estaba el ciervo muerto, la criatura ya no estaba. Me invadió una sensación de pánico y sentí que los pelos de mi cuello se erizaban. Aunque no podía ver a la criatura, podía escuchar el débil sonido de su respiración. Pensé en agarrar la linterna,
pero me acordé de que no le había puesto las pilas. Usaría la cámara que llevaba colgada del cuello. Podría usar el flash de la cámara para iluminar la oscuridad y ver lo que estaba pasando. Todo eso lo pensé y lo decidí en 2 segundos. Entonces ya agarré la cámara, apunté en una dirección y tomé una fotografía con flash. La luz del flash iluminó brevemente la oscuridad y capturé una imagen rápida. Cuando mis ojos se encontraron con lo que estaba en la foto tomada, me congelé. Ahí estaba la cosa de cuernos rojos, mirándome. Casi grité de terror, pero me contuve. La criatura no hizo ningún ruido al moverse, simplemente se quedó allí, aterrorizándome con su respiración profunda, como si estuviera agitada. Estaba pensando en una forma de salir vivo de esta situación. Sabía que tenía que hacer algo porque no quería convertirme en la cena de esa cosa. Me quedé parado ahí, quieto, sin hacer ningún movimiento brusco. Solo parpadeaba y respiraba lentamente. Sentía el miedo corriendo por mis venas. Estaba completamente empapado en sudor. El corazón me latía con fuerza. En ese momento apareció un ciervo, como a 20 metros de mi lado derecho. El ciervo parecía tranquilo. De repente, la criatura se abalanzó sobre el animal con una velocidad impresionante. El ciervo ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Esa era mi única oportunidad. Sin perder ni medio segundo, subí corriendo al vehículo y arranqué. Sentí el motor rugir y el vehículo moverse rápidamente. Sabía que esa cosa me iba a seguir luego de matar al ciervo. Necesitaba una estrategia. Conducía colina abajo, yendo directo hacia las trampas que había visto antes. Mi plan era simple, usar las trampas para intentar detener a la criatura. No estaba seguro de si funcionaría, pero no tenía otra opción. Tal como lo había pensado, en breve aquella cosa empezó a correr detrás del vehículo. Era bastante rápida, podía escuchar el ruido de sus pasos mientras se acercaba cada vez más. Estoy seguro de que si yo aceleraba al máximo no me alcanzaría, pero debido al terreno no podía hacerlo. Tenía que maniobrar con cuidado para no volcar el vehículo. La criatura estaba cada vez más cerca, sentía su presencia justo detrás de mí. Afortunadamente, mi plan funcionó. Como esa cosa me estaba siguiendo de cerca, una de sus piernas cayó en una de las trampas que había visto antes. La trampa se cerró sobre su pierna, pero eso no la detuvo. Siguió corriendo, llevando la trampa consigo, aunque a una velocidad reducida. Unos metros más adelante, su otra pierna cayó en otra trampa. Esta vez, la criatura ya no pudo seguirme. Las 2 trampas la atraparon, haciéndola caer al suelo. Aproveché ese momento para acelerar un poco más, aunque seguía siendo cauteloso por el terreno. Por un instante tuve la idea de dar la vuelta y atropellar a la criatura, pero decidí no hacerlo. No quería arriesgarme a que se liberara y me atacara. Además, no estaba seguro de si el vehículo podría soportar el impacto. Simplemente seguí conduciendo. Conducí cuidadosamente hasta encontrar una manera de volver a subir la colina. El camino de regreso al campamento era difícil, pero seguí avanzando, confiando en que las trampas mantendrían a la criatura atrapada el tiempo suficiente. Llegué al campamento antes del amanecer. Las personas que estaban ahí notaron que yo estaba medio alterado. Yo todavía ni me bajaba del vehículo cuando uno de los hombres que me ayudaron antes de irme me preguntó si había visto al ciervo. Cuando dijo eso, soltó una carcajada. Era obvio que él sabía que yo me había topado con la criatura de cuernos rojos. Yo no le respondí nada. De hecho, no dije nada a nadie sobre lo que había pasado. Simplemente les pregunté si podían llevarme de regreso al hotel, y me dijeron que sí. Tuvieron que pasar más de 6 meses para que yo me animara a volver a la naturaleza a fotografiar animales. Uay Chivo. Vivo en el estado de Yucatán. Aquellos que no estén familiarizados con nuestras costumbres deben saber que en esta región es relativamente común escuchar historias relacionadas con lo paranormal, las cuales están estrechamente ligadas a la cultura maya, sus leyendas y sus mitos. Lo que quiero contarles tiene mucho que ver con esto último. Para llegar al pueblo de donde yo soy, partiendo desde Mérida,
Debes tomar la carretera principal y en un determinado punto tomar una desviación que súbitamente se convierte en un camino solitario que atraviesa el monte. Cada ciertos kilómetros se cruza con otros caminos igual de desolados, los cuales te llevan a pueblos que se sitúan en medio de la nada. Estos caminos son tan estrechos que en determinados segmentos apenas logra caber un vehículo. Además, suelen estar cubiertos en ambos lados por una vegetación tan espesa que impide la vista a los costados y no deja espacio para orillarse. Ahí no hay ningún tipo de iluminación, por lo que en las noches se vuelven realmente oscuros. Si no conoces la zona, es muy fácil desorientarse, ya que todos los caminos se parecen y es muy fácil confundirse. Por si esto fuera poco, al transitar por estos senderos es común encontrarse con señalamientos en mal estado. Si por algo te quedas varado en el lugar, es muy difícil que te encuentres con alguien que pueda auxiliarte. Por lo mismo, se recomienda no transitar por estos lugares a menos que sea necesario y, por supuesto, nunca hacerlo de noche. Una de las razones por las que no muchos transitan por ahí una vez que el sol se oculta es porque se cuenta que suceden cosas muy extrañas. Ya son varios los que se han llevado un buen susto por hacerlo, y entre ellos estoy yo. Era un fin de semana y saliendo de trabajar ya por la noche. Iba en mi motocicleta bastante confiado. Pasaba ya de la 1 de la mañana y yo iba tranquilo, escuchando música y disfrutando del trayecto. Salí de la carretera principal y me adentré en estos caminos solitarios que mencioné. Todo estaba completamente oscuro. El faro de mi motocicleta era la única luz de la que podía valerme al frente. La visibilidad que proporcionaba era bastante buena y a los lados las sombras producidas por la vegetación me hacían pensar que había algo moviéndose a la par mía, pero era quizá solo mi imaginación. Miré atrás no más de 1 o 2 veces, pero no veía casi nada. Sentía cómo la oscuridad me envolvía. Yo era el único que iba transitando por ese camino. La verdad es que daba miedo la atmósfera que se generaba en ese lugar. Como a la mitad del trayecto están unos árboles muy enormes y muy viejos, son inconfundibles. Faltando unos 100 metros para llegar a esa parte, comencé a escuchar unos sonidos extraños. Parecían ser de un animal. Primero pensé que se trataba de la música que iba oyendo, pero al tener la impresión de que estos ruidos provenían de mi costado, le bajé completamente el volumen a la música y presté más atención. Estaba por confirmar que esos ruidos en realidad eran parte de la música que sonaba en ese momento, cuando de pronto los volví a escuchar. Entonces me percaté de ciertos movimientos de la maleza en mi lado derecho. Era como si algo estuviera corriendo en la misma dirección que yo, algo que evidentemente se desplazaba muy rápido. Por el ruido que producía y por la cantidad de hierba que se movía, supuse que tenía que ser muy enorme. Eso me asustó mucho. No sabía qué clase de animal me estaba siguiendo. Aceleré mi motocicleta, esperando que fuera suficiente para dejar atrás lo que fuera que me estaba siguiendo. Pero el sonido y los movimientos en la maleza continuaban, manteniendo el mismo ritmo que yo. Empecé a sudar. Ya estaba por llegar a los árboles enormes, y en ese momento vi que una criatura muy grande y completamente oscura salió de la vegetación y trepó a uno de esos árboles. No pude ver bien qué era, ya que la luz de la moto la iluminó parcialmente, pero sí distinguí que tenía unas extremidades muy largas y avanzaba en 4 patas. Por un momento pensé en dar la vuelta y regresar a la carretera principal, pero calculé que me tomaría varios segundos girarme, y en lo que mi motocicleta tomaba velocidad, quedaría muy vulnerable y aquella cosa me alcanzaría sin problemas. No me quedó de otra más que seguir avanzando sin detenerme. Aprovechando que estaba en una recta, decidí acelerar para alcanzar la máxima velocidad y tratar de pasar por ahí sin dar tiempo a que esa criatura me atacara. Las ramas se estaban moviendo, no había duda. Aquella cosa estaba allí arriba. Ya estando más cerca, me di cuenta de que ese árbol tenía unas ramas muy grandes que se extendían casi en línea recta y terminaban en el otro extremo del camino. Traté de hacerme el valiente. Sabía que para pasar por ahí necesitaba mucho valor, pero la verdad estaba muerto de miedo.
Aceleré todo lo que pude, contuve la respiración y finalmente pasé por ahí. Sentí un terrible escalofrío, una presencia aterradora encima de mí en aquellas ramas. Les mentiría si dijera que vi algo, porque la verdad no lo hice. No quise voltear hacia arriba. Seguí avanzando a máxima velocidad, y ya cuando me había alejado unos 50 metros, asustado, volteé a ver mi espejo retrovisor, pero no alcancé a ver nada. Todo estaba muy oscuro. Cuando regresé mi mirada hacia el frente, vi con toda claridad una sombra humanoide cruzando de derecha a izquierda. Aquella visión vino acompañada de una fuerte punzada en mi pecho, y es que nunca había visto algo tan macabro como eso. Me refiero a eso como un ser humanoide, porque a pesar de que la luz no era la mejor, sí alcancé a darme cuenta de que no se trataba de una persona. Eso definitivamente no era humano. Aquel ser tenía apariencia animal. Las dos patas sobre las que estaba erguido estaban curvadas, eran como las de un perro o un carnero, algo así. También alcancé a distinguir que su cabeza tenía dos grandes prominencias. No lo vi muy bien, pero era algo que parecían ser cuernos. Y como dije, esa cosa cruzó rápidamente de un lado a otro. Sintiendo mucho miedo, decidí continuar acelerando al máximo y cerrar mis ojos en ese momento. Me encomendé a Dios y pasé por esa parte esperando lo peor. No había nada ni frente ni a los costados. Detrás de mí, la verdad no lo sé. No quise voltear atrás. No sé qué haría si viera que esa cosa estaba siguiéndome. Estaba en shock por lo que había visto. Sentía muchísimo miedo. Debo confesar que esto ya es mucho decir. No soy de los que se asustan con cualquier cosa. Soy una persona acostumbrada al campo. Pero desde un principio esta experiencia me sobrepasó. Sabía que eso que vi no era algo común. Traté de calmarme, pero no pude hacerlo en ese momento y no estaba dispuesto a reducir mi velocidad. Poco a poco sentí la vibra más ligera y me sentí fuera de peligro. Tardé unos 5 minutos en llegar al pueblo. Al llegar a la casa, no quise mencionar nada del tema en ese momento para no sonar como un loco ni preocupar a mi familia. Recuerdo muy bien que esa noche no pude dormir. No podía dejar de pensar en aquella criatura que vi. A pesar de estar dentro de la casa, me sentía inseguro solo de pensar que estábamos prácticamente en el campo, y esa cosa podría estar acechando por ahí. Intenté acostarme en mi cama y cerrar los ojos, pero cada vez que lo hacía, la imagen de la criatura volvía a mi mente. Su forma, sus patas curviadas y esos cuernos grandes no se iban de mi cabeza. El miedo me mantenía despierto, escuchando cada pequeño ruido que provenía del exterior. Durante el desayuno, escuché algo que me estremeció. Los adultos mayores hablaban de que últimamente sus gallinas y otros animales de granja amanecían muertos. Algunos de ellos devorados por un extraño depredador que no podría tratarse de un coyote o algo por el estilo. Luego escuché lo más aterrador de todo. Una vecina residente de ahí mismo contó que ella vio algo muy parecido a lo que yo vi. Lo describió como una cabra que camina en dos patas, como si fuera una persona. Ella la vio una vez entre la hierba a espaldas de su casa. Me causó escalofríos notar la tranquilidad con la que ella explicó todo, como si fuera algo muy normal. He platicado mi experiencia a muchas personas, y más de alguno ha teorizado que eso que yo vi era el Huay Chivo, un ser que era temido por los propios mayas y cuya presencia se extiende por todo Yucatán. Es una leyenda muy antigua que dice que esa cabra que camina en dos patas es un brujo muy poderoso quien entregó su cuerpo y alma a deidades oscuras para obtener la habilidad de transformarse en esa horrorosa criatura, la cual es un híbrido de humano y chivo, de tal modo que es capaz de extender su vida por muchos años y expandir exponencialmente sus habilidades al emplear otro tipo de hechizos, los cuales suelen ser empleados para causar el mal. La verdad no sé si se trata de eso, pero me inquieta pensar que muchas cosas encajan con esa leyenda. Pienso que es posible que eso explique lo que tantas personas, incluido yo, hemos visto con nuestros propios ojos. Independientemente de que la leyenda sea cierta,
Para mí, ese aterrador avistamiento fue una prueba más de que hay cosas que no están en nuestra comprensión, cosas que suceden en el campo, y de que existen criaturas extrañas. El Skinwalker. Uno de mis mejores amigos vive un poco lejos de mi casa. Para llegar a su casa, tengo que caminar entre 20 y 30 minutos. Este camino lo he hecho muchas veces, casi todos los días. Me siento muy cómodo con las personas que encuentro en el camino. Son vecinos o conocidos y siempre nos saludamos. Por eso nunca me he sentido con miedo o nervioso mientras camino hacia la casa de mi amigo. Hay una parte del camino que a veces me pone un poco incómodo. A mitad del camino hay un tramo de bosque que tengo que atravesar. No es muy grande, pero es lo suficiente para hacerme sentir un poco extraño. Los árboles son altos y frondosos, y hay veces que no se puede ver el cielo porque las ramas lo cubren todo. El sendero es estrecho y está rodeado de vegetación espesa. Es un lugar tranquilo y a veces demasiado silencioso. Cada vez que paso por ahí, siento como si alguien me estuviera observando. Esta sensación de ser observado me pasa regularmente. No sé exactamente por qué me siento así, pero trato de no prestarle mucha atención. Pienso que es solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Ese día pasé más tiempo en la casa de mi amigo de lo que había planeado. Estábamos jugando videojuegos y el tiempo pasó volando. Cuando finalmente salí, me di cuenta de que ya estaba oscureciendo. Caminé rápido, sabiendo que tenía que atravesar el tramo de bosque antes de que la oscuridad fuera total. Llegué al inicio del bosque justo cuando el sol se ocultó. El lugar se veía más oscuro y tenebroso de lo usual. Me estremecí un poco mientras me preparaba para atravesarlo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Apreté los puños y di el primer paso, tratando de convencerme de que todo estaría bien. Había dado unos 10 pasos cuando escuché una rama romperse. Ese sonido seco y claro que te dice que definitivamente hay alguien o algo ahí contigo. Me quedé congelado en el lugar, sin saber qué hacer. Mis sentidos se agudizaron, tratando de captar cualquier movimiento o sonido adicional. Susurré, «Hola», con la voz entrecortada mientras las palabras salían de mis labios. No sé por qué lo hice, tal vez esperando una respuesta que me tranquilizara. Me quedé ahí, escuchando atentamente, esperando que fuera solo mi imaginación. Pero entonces me quedé frío cuando la respuesta volvió en el sonido de mi propia voz. Fue como si alguien o algo estuviera imitando mis palabras a la perfección. Empecé a respirar tan rápido que sentí que podría desmayarme. La voz que escuchaba era exactamente la mía, pero no salía de mi boca. Algo estaba repitiendo mis palabras y lo hacía con una precisión aterradora. Yo quería correr, pero mis pies parecían pegados al suelo. No podía gritar, no podía moverme. Estaba completamente paralizado mientras mi voz resonaba una y otra vez desde una corta distancia. Miré a mi alrededor tratando de identificar de dónde venía el sonido, pero no podía. Parecía venir de todas partes a mi alrededor, envolviéndome. El pánico crecía en mi pecho. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en mis oídos. No entendía qué estaba pasando y cada segundo que pasaba me sentía más atrapado. Traté de moverme, de hacer que mis piernas respondieran, pero seguían sin obedecer. De pronto, todo se quedó en silencio. La imitación de mi voz cesó y el bosque volvió a su estado de tranquilidad. El cambio fue tan repentino que me dejó aturdido. La falta de sonido era casi tan inquietante como el eco de mi propia voz. Por un largo minuto no pasó nada. Me quedé allí, aterrorizado, esperando ver qué sucedería a continuación. Sentía que mi corazón latía tan fuerte que casi dolía. La oscuridad del bosque parecía más densa, más opresiva. Entonces aquello, lo que fuera que estaba ahí escondido, volvió a imitar mi voz. Esta vez el sonido era más claro, más cercano. Mi propia voz, pero distorsionada de una manera que me ponía los pelos de punta. Ya había tenido suficiente, y mi instinto me gritaba que debía salir de ahí. Pero antes de poder dar un paso, escuché un ruido en los arbustos a unos cuantos metros a mi izquierda.
Miré con horror mientras una cabeza de venado con grandes cuernos que sobresalía de los arbustos. El animal me observaba con ojos grandes y oscuros, casi como si estuviera estudiándome. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Luego, lo que vi me dejó petrificado. El venado salió más de los arbustos y se levantó en dos patas, como un ser humano. Salí corriendo. Mis piernas se movieron antes de que mi mente pudiera procesarlo. Corrí fuera del bosque. Mis pies apenas tocaban el suelo. Sentía el aire frío golpeando mi rostro, pero no me detuve. Solo quería llegar a casa, a la seguridad de mi hogar. Llegué a casa jadeando y con el corazón a punto de salirse de mi pecho. No le dije nada a mi mamá cuando llegué. Estaba en la cocina preparando la cena. No quería preocuparla ni causar alarma. Subí a mi habitación rápidamente, sin decir una palabra. Me acosté en mi cama, todavía temblando, y pensé en lo que había pasado. Las imágenes del venado levantándose en dos patas seguían repitiéndose en mi mente. En algún momento, mi madre entró a mi cuarto y me preguntó si todo estaba bien. Le respondí que sí, que solo estaba cansado. No sé por qué no le conté la verdad. Supongo que tenía miedo de cómo reaccionaría. No quería que pensara que estaba imaginando cosas o que me estaba volviendo loco. Llamé a mi amigo y le conté todo. Se asustó mucho y me dijo que, sin importar lo que pasara esa noche, no mirara por la ventana de mi cuarto. Sus palabras me llenaron de más miedo, pero confiaba en él. Me dijo que lo llamara a la mañana siguiente y que me explicaría más porque tenía que hablar con su abuelo lo antes posible. Esa noche me quedé despierto, escuchando cada pequeño sonido, cada crujido de la casa, cada ruido del viento afuera. Todo me ponía nervioso. Sentía que algo estaba afuera, vigilando. No me atreví a acercarme a la ventana, mucho menos a mirar por ella. Solo quería que llegara la mañana y que todo esto fuera un mal sueño. Alrededor de las 3 de la mañana, justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, el aire cambió. Los sonidos de la noche se callaron de repente. No se escuchaban los grillos, ni el viento, ni nada. Todo quedó en un silencio muy raro, como si el mundo se hubiera detenido. Mi primera reacción fue agarrar la sábana y taparme hasta la cabeza. Sentí que mi corazón latía muy rápido y traté de calmarme, pero el silencio me ponía más nervioso. Pasó un largo momento y entonces de nuevo escuché mi voz. Era evidente que aquella cosa con astas de venado estaba cerca. La voz sonaba igual a como había sonado en el bosque, y eso me hizo temblar de miedo. Pensé que eso no podía estar dentro de mi cuarto porque no había escuchado que la puerta se abriera. No me hacía sentido que estuviera afuera de mi ventana porque mi cuarto estaba en el segundo piso, y aunque la criatura era bastante alta, definitivamente no era tan alta como para alcanzar a estar a la altura de la ventana de mi cuarto. Entonces aquella cosa cambió de voz, me volvió a hablar, pero ya no con mi voz, sino con la voz de mi madre. Eso significaba que aquello había estado rondando mi casa lo suficiente como para escuchar hablar a mi madre. Eso me dio mucho más miedo, pensar que había estado tan cerca de mi familia. Como yo no me destapaba la cara, aquella cosa empezó a tocar la ventana. Eso ya me dio más miedo. Sentí que no podía respirar bien. No podía seguir así. Me destapé un poco la cara para mirar la ventana. Ahí estaba aquella cosa, y entendí cómo era posible que estuviera ahí afuera. La vi de cabeza, lo que significaba que tenía su cuerpo agarrado del techo. Era una imagen aterradora. Verla ahí colgando, con esos cuernos grandes y sus ojos oscuros, me dio tanto miedo que volví a taparme rápidamente. Aquella cosa estuvo hablándome y tocando la ventana por un rato. No entendía lo que decía. Sus golpes en la ventana eran suaves, pero constantes, como si estuviera tratando de que la dejara entrar. Yo no me moví, no hice ruido, solo me quedé ahí, tapado y temblando de miedo. Después de un rato, la cosa se fue. Escuché cómo los golpes en la ventana se detenían y el silencio volvió a llenar la habitación. Poco a poco, los sonidos de la noche regresaron. Los grillos, el viento, todo volvió a la normalidad, pero yo seguía asustado.
Nunca más he vuelto a ver esa cosa. Cada noche me aseguro de que todas las ventanas y puertas estén bien cerradas. No he podido olvidar esa noche, y cada vez que escucho un ruido extraño, recuerdo lo que pasó. No sé qué era esa cosa ni por qué me seguía, pero espero no volver a encontrarla jamás. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras,